A ver, ¿cómo es que un montón de pergaminos y escritos antiguos terminaron siendo el libro, pues, el más influyente de la historia? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en esa historia, en cómo se formó la Biblia. Y es que, ojo, no estamos hablando de un libro que simplemente cayó del cielo, ¿no? Para nada. Es más como una biblioteca entera, con textos que fueron seleccionados con muchísimo cuidado a lo largo de siglos. Es, la verdad, un rompecabezas histórico fascinante y justo hoy vamos a intentar armar esas piezas. Ok, para poder entender todo este rollo hay una palabra que es clave: canon. Pensemos en esto literalmente como una vara de medir. Era la herramienta que usaban las primeras comunidades para decir, a ver qué escritos son de verdad palabra de Dios y cuáles no. Este concepto en serio es la base de toda esta historia. Pero, a ver, aquí es donde se pone bueno el asunto. Resulta que no todas las Biblias son iguales. Por un lado, la Biblia protestante tiene 66 libros, pero la católica, esa es más extensa, porque incluye unos escritos adicionales que se conocen como los apócrifos. Entonces, la pregunta del millón es, ¿por qué? ¿De dónde viene esa diferencia? Bueno, esa es exactamente la clave de todo, y la vamos a desentrañar. Muy bien. Para entender de dónde vienen estas diferencias, pues hay que irnos al principio de todo. O sea, ¿qué leían los primeros cristianos? ¿Cuál era su escritura sagrada antes incluso de que existiera algo llamado Nuevo Testamento? Y aquí tenemos la primera gran pista. La iglesia primitiva no apareció de la nada, no empezó de cero. Ellos ya tenían una Biblia. Heredaron un conjunto de escrituras sagradas del pueblo judío, la Biblia hebrea, que es básicamente lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Esta Biblia hebrea no era un solo libro monolítico, ¿eh? Estaba dividida en tres grandes secciones. Primero, la ley, que es donde están las historias y los mandamientos más importantes. Luego venían los profetas, con todos los mensajes de los enviados de Dios. Y finalmente, los escritos, que es como una mezcla de poesía, sabiduría e historia. O sea, esta era la biblioteca que Jesús y sus apóstoles leían, estudiaban y citaban todo el tiempo. Y fíjense, no es solo una suposición. Un historiador judío de la época, Flavio Josefo, lo confirma. Escribiendo por ahí del siglo I, él dice algo como, sí, se han escrito más cosas, pero no tienen el mismo peso que los registros antiguos. O sea, para ellos, el canon, esa lista de libros sagrados hebreos, ya estaba cerrado. Y cerrado desde hacía siglos. Creían que la inspiración de los profetas se había detenido mucho antes de Jesús. En pocas palabras, para ellos, la historia sagrada ya estaba contada. Pero, claro, la historia no termina ahí, para nada. Ahora viene la segunda parte. ¿Cómo es que nace un conjunto de escritos completamente nuevo, el que hoy llamamos Nuevo Testamento? Y es una historia que empieza no con tinta y papiro, sino con la palabra hablada. Hay que tratar de imaginarlo, ¿eh? Durante décadas después de la vida de Jesús, no había un libro llamado Nuevo Testamento. No existía. Todas sus enseñanzas, los relatos de sus milagros, la historia de su resurrección, todo eso se compartía de boca en boca. Se contaba en reuniones, a veces en secreto, y viajaba en cartas que cruzaban todo el Imperio Romano. Ok, pero si había tantos escritos dando vueltas, ¿cómo sabían cuáles eran los buenos, los auténticos? Bueno, la iglesia primitiva empezó a usar como dos filtros principales. El primero era la conexión apostólica, o sea, ¿lo escribió un apóstol? O al menos alguien muy cercano a uno, como Marcos, que andaba con Pedro. Y el segundo filtro era el uso. ¿Las iglesias lo habían estado usando y aceptando como palabra de Dios desde siempre? ¿O era algo nuevo que apareció de repente? Y bueno, como suele pasar, a veces se necesita una crisis para que la gente se ponga las pilas. En el siglo II apareció un tipo llamado Marción y él básicamente agarró y creó su propia Biblia, una versión súper editada donde quitó todo lo que no le gustaba. Esto fue, digamos, una alarma para la iglesia. De repente se vieron obligados a decir, un momento, tenemos que definir oficialmente cuáles son nuestros libros sagrados. Y que nadie se imagine que este fue un proceso así, súper ordenado y tranquilo, ¿eh? Para nada. El historiador Eusebio, por ahí en el siglo IV, nos deja ver el tremendo debate que había. Él hasta hizo categorías para los libros. Los aceptados, los disputados, o sea, los que estaban en veremos, y hasta los que consideraba falsos. Queda claro que el consenso se fue construyendo, pero con muchísimo desacuerdo de por medio. A ver, esta línea de tiempo nos ayuda a ver cómo fue la cosa poco a poco. Empezamos con listas muy tempranas, como el canon de Muratori, que ya apuntaba en una dirección. Luego, un momento clave. En el año 367, un obispo, Atanasio, escribe una carta.
Y ahí por primera vez, ¡pum!, enumera los 27 libros del Nuevo Testamento que usamos hoy. Y finalmente, años después, en el Concilio de Cartago, se hace oficial. Se ratifica esa lista. O sea, como se ve, esto fue un maratón, para nada una carrera de velocidad. Listo, ya vimos más o menos cómo se armó el Nuevo Testamento. Pero ahora, volvamos a esa diferencia tan importante que mencionamos al principio, ¿recuerdan? La que divide a la Biblia protestante de la católica. Bueno, resulta que la raíz de todo este asunto está en un debate muy antiguo sobre el Antiguo Testamento. Aquí la pieza clave del rompecabezas tiene un nombre, la Septuaginta. ¿Qué es eso? Pues era una traducción al griego de la Biblia hebrea, y como en esa época todo el mundo hablaba griego, esta versión se hizo súper popular, sobre todo entre los primeros cristianos. Pero aquí está el detalle, el problema. La Septuaginta incluía libros extra, libros que no estaban en el canon hebreo original. Y ahí, justo ahí, es donde empezó todo el debate. Y este debate tiene dos protagonistas, dos pesos pesados de la Iglesia del siglo IV, Jerónimo y Agustín. Por un lado, Jerónimo, que estaba traduciendo la Biblia al latín, dijo: un momento, hay que volver al original, al hebreo. Él pensaba que los libros extra eran útiles, sí, pero no para sacar de ahí la doctrina fundamental. Pero por el otro lado estaba Agustín, y él defendía la Septuaginta, diciendo: oigan, si los apóstoles la usaron, por algo será, también tiene autoridad. Bueno, ¿y quién ganó este primer round? Pues ganó Agustín. Su postura prevaleció. Su influencia fue tan pero tan grande que por más de 1000 años la Biblia oficial en Occidente, la Vulgata Latina, incluyó todos esos libros adicionales. Se sentó un precedente que, como vemos, duró un milenio entero. Pero la historia da vueltas. Avancemos 1000 años en el tiempo hasta la Reforma Protestante. De repente este debate antiguo se reabre. Los reformadores, con su famoso lema de volver a las fuentes, desempolvaron el argumento de Jerónimo. Dijeron, el Antiguo Testamento tiene que ser el de la Biblia hebrea original. Punto. ¿Y qué pasó? Pues la Iglesia Católica respondió. En el Concilio de Trento, básicamente duplicaron la apuesta por Agustín y reafirmaron oficialmente que el canon más largo, con los apócrifos, era la escritura definitiva. Y ahí sí, la división quedó sellada. Ok, entonces, después de todo este viaje por la historia, ¿qué nos queda? ¿Por qué es tan importante entender que la Biblia, este libro, fue forjado en el mismísimo fuego del debate? Yo creo que todo se puede resumir en 3 ideas clave. Primero, que el canon fue un proceso, no un evento de un solo día. Llevó siglos de uso, de debate, de reflexión. Segundo, y esto es muy importante, no fue un decreto que vino desde arriba. La Iglesia no decidió qué libros entraban, más bien reconoció los que ya estaban funcionando como escritura en las comunidades. Y tercero, que el desacuerdo no fue un error. De hecho, ese antiguo debate es la razón directa por la que hoy tenemos antiguos testamentos diferentes. Y todo esto nos deja con una última pregunta para reflexionar. Si sabemos que el contenido de la Biblia se discutió y se debatió por siglos, ¿cómo moldea eso la forma en que la leemos hoy? Quizás nos recuerda que no es un libro estático caído del cielo, sino una biblioteca viva, una cuya forma fue discernida con mucho cuidado a lo largo de muchísimo tiempo.